Ya estamos de vuelta y ahora sí, es el momento de contactar con Nicolás Puente. Muy buenas tardes. Muy buenas Escritor tardes. que ha preparado una novela que la verdad que nos tiene enganchados, que es La espiral del odio. Bienvenido, arrancamos contigo la segunda parte del magazine y lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Por qué este título y qué es lo que nos va a enganchar en esta novela para todos los espectadores que os están incorporando a 8 Magazine Bierzo? María, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Por qué el título? El título tuvo muchas vueltas. Empezó llamándose Perdona nuestras deudas, luego me di cuenta que eso no tenía mucho sentido. Pasó a ser El círculo del odio y también lo deseché porque un círculo es algo terminado, es algo que da una vuelta sobre sí mismo y se acabó. Y luego me gustó muchísimo más La espiral del odio. La espiral del odio no es algo fijo, es algo que empieza y que se va agrandando en la medida en que se va desarrollando, y en este sentido creo que representa más el contenido de la novela La espiral del odio. ¿Cuál Y es la temática que elegiste? precisamente el odio es el centro de la novela, o la incapacidad de pedir perdón. La novela, en cuanto tal, está basada en un hecho real que al fin y al cabo es anecdótico, aunque es terriblemente cruel. Y a partir de ahí se desarrolla, es decir, se trata de un asesinato en el pasado, en medio de la guerra civil. Alguien decide vengarse de otra persona y termina tratando de matarla. Y en ese intento de matar a esa persona, pues mata a otras personas. Él nunca llegó a saber ni cuántos mató ni cuántos dejó heridos. Entonces, a partir de ahí, pues es un poco el poner rostro a ese asesino. Algo muy difícil en esos momentos, pero que en algún momento determinado, pues alguien termina enterándose. Y al fin y al cabo, esto si lo extrapolamos a la vida real, ocurre un poquito igual, ¿no? Siempre, de alguna forma, todo sale a la luz, tarde o temprano. Aunque bueno, también hay crímenes sin resolver. Sí, fíjate que yo dije que era la incapacidad para pedir perdón. Y yo creo que esa incapacidad está metida dentro de cada uno de nosotros. En realidad, lo que yo he pretendido con esa anécdota o esa brutalidad del crimen es construir una especie de símbolo que nos lleve a nosotros a analizarnos a nosotros mismos. Mira, le estamos dejando a nuestros hijos un mar de plástico, unas ciudades de hormigón, sin bosques, etcétera, etcétera. ¿A quién se le ha ocurrido pedirles perdón? Exacto. Buena pregunta. Estamos sembrando, por ejemplo, todavía hoy en Alemania salen cada semana bombas de la Segunda Guerra Mundial. Hay que mandar a la gente que desaloje sus casas mientras la desactivan o mientras terminan haciéndola explotar, dependiendo de que puedan desactivarla o no puedan. Y entonces, ¿de verdad que estas generaciones tienen que seguir padeciendo aquellos pecados sin nadie por el camino que llegue a la conclusión, oye, aquí hay que pedir perdón y sobre todo hay que construir un mundo mucho mejor? Porque hoy por hoy hemos seguido sembrando de bombas de racimo, de minas Lapa, etcétera, etcétera, la tierra, ¿no? Entonces, lo Nicolás, y mismo. perdona que te interrumpa, yo creo que todavía seguimos con el mensaje del odio, el lenguaje del odio. Pocas cosas han cambiado porque todavía, pese a que a muchos les cueste mirar a otro lado, en diferentes puntos del mundo todavía están en guerra y las guerras continúan y las guerras se están incrementando y se están al mismo tiempo incentivando, ¿no? Al fin y al cabo esto es algo que no acaba y lejos de pedir perdón o lejos de darle visibilidad, hay cosas que parece que interesan más que queden ocultas. Mm. Yo estos días, en este último mes, he tratado de reflexionar bastante sobre qué es la cultura, ¿no? Porque normalmente se dice que la persona culta va a cometer menos errores, va a actuar mejor. Y realmente no lo tengo claro. Cuando yo miro, por ejemplo,
lo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era un país con cientos de filósofos que amaba la música, que amaba la ópera, con un montón de personas intelectuales, etcétera, etcétera. Y en cambio, muchos de esos intelectuales, muchos profesores de la universidad con cultura, se sumaron precisamente a la barbarie. Cuando miramos hoy, cientos de personas se siguen sumando a la barbarie. Estamos hablando de gente, por ejemplo, ¿no? Cuando fue conocido, porque fue el arzobispo, no es arzobispo, es el de la Iglesia Evangélica de Moscú, ¿no? ¿Cómo puede alguien que dice tener fe Mm. aplaudir a Putin? Es decir, pero es un hombre culto, es un hombre culto, es un hombre estudiado. ¿Cómo asume él que Putin es el salvador del mundo? Pero ¿cómo se puede asumir? ¿Cómo puede asumir gente culta que la guerra puede ser la última solución a algo, cuando Hay sabe que lo personas único que son cultas, cadáveres? hay personas cultas que no tienen una cosa que ver con otra. Es verdad que puedes estar más preparado para desarrollar tu criterio, pero también una persona culta que les han inculcado ciertas ideas o que están también influidos y manipulados, tienen muy poco que hacer, ¿no? Más que utilizar esa autoridad y esa superioridad para arrastrar, pues, a otras masas. Por tanto, qué importante es el hecho de no solamente instruir en la cultura, sino instruir en el lenguaje del amor, del respeto, de la tolerancia. Y eso, hoy en día, que parece que ya lo tenemos ya muy superado y parece que es un tema muy manido, nos queda mucho trabajo por delante. Y es más, en un mundo en el que abundan tantas noticias, estamos totalmente desinformados, porque cada uno se informa de lo que quiere y de lo que le interesa. Por tanto, ese lenguaje de odio ya lo estamos viendo en las redes, ya lo estamos viendo en muchos mítines políticos, y ya lo estamos viendo que si tú quieres conseguir algo, divide y vencerás. Y ese no es el objetivo, pero por eso precisamente se necesitan estos libros, para tener una mirada crítica, y que sería muy interesante que cualquiera que nos esté viendo, pues, que lo conozca, ¿no? Porque al fin y al cabo va a desarrollar su propio criterio y tomará sus propias decisiones. Es cierto, yo he llegado a la conclusión que la persona culta necesita de la realidad, porque en la realidad está la verificación de la verdad. Es decir, un árbol bueno da frutos buenos. Un profesor de universidad, como cree o como genere o como se sume al odio, no ha visto que la realidad es exactamente eso, lo que le lleva al odio. Exacto. Entonces, para escapar de eso hay que meter la realidad en todo el pensamiento y hay que meter el fruto de esa realidad, y eso es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Y me sigue preocupando, es decir, me preocupan muchísimas cosas. O sea, para mí es una realidad que a Franco hay que sacarlo de su tumba, pero en el momento que tú conviertes ese hecho, que es razonable, que es justo, que es necesario, en un arma arrojadiza para meterle en el ojo, el dedo en el ojo al vecino, estás llana y sencillamente generando odio. Por eso la espiral del odio, porque es una Ya, espiral que o sea, no acaba, esto continúa. Y al fin y al cabo también la espiral es una figura matemática, ¿no? sí, pero que se va agrandando. No es un círculo que queda cerrado de un radio de 10 o de 20 o de 100, sino es algo que se va agrandando y va generando más odio. ¿Cómo se puede frenar esto? Realmente la única posibilidad es, lo digo en la novela, o el cura, el narrador lo dice en la novela, tan solo el perdón cauteriza las heridas. Y qué No importante hay es alternativa. saber pedir perdón, de Pero verdad. el perdón no como algo que, oye, perdona, no, el perdón necesita un cambio, si no, no es perdón, si no es una mentira. El perdón que se hace sin una transformación es mentira. El perdón que se hace sin ser o sin llevarlo a la realidad es mentira. Es decir, si yo quiero construir un mundo sin plástico para las generaciones futuras, un mundo con bosques para las generaciones futuras, no llega con que le pida perdón, llega con que plante nuevos bosques y con que no vuelva a tirar un solo plástico al mar y encima recoja los que tire. Es decir, el perdón sin la realidad es mentira. Absolutamente. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pues lo he publicado en Amazon
Y es ahí donde se puede conseguir. Prácticamente Amazon es la tienda más grande del mundo y es ahí donde se puede conseguir. Ojalá te tengamos por aquí cerquita, en tu querido Bierzo, dentro de poco, y podremos hablar con más profundidad del libro, incluso pues preparar una presentación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que en verano sí voy a pasar por Dessas, mi pueblo, y estaré por ahí. Muchísimas Fenomenal. gracias. Bueno, ahora te encuentras en Alemania, así que un abrazo fuerte hasta estas tierras que también tienen momentos muy bonitos que te han inspirado para seguir escribiendo. Y bueno, hay veces que el corazón está dividido entre el Bierzo y Alemania, así que este verano va a ser el momento en el que puedas compartir con nosotros todo lo que te ha inspirado y preparar esa mesa redonda en la que nos encantaría que todo el mundo pudiera participar. Así que, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. Yo personalmente pienso que el Bierzo tiene muchísimo que ver, pero muy malos vendedores. Muchísima gente con menos sitios para visitar hacen mucho más, pero nosotros a la hora de vender, a la hora de presentar, solo la Tebaida berciana es Por una supuesto. maravilla, o sea, entonces somos malos vendedores de lo nuestro. Sí, porque quizás, seguro que sí, muchos compañeros tuyos de Alemania vinieran al Bierzo se quedaban maravillados, ¿a que sí? Por supuesto, sabes, mira, una pequeña anécdota. Un día estaba yo en mi oficina en el trabajo y me llega un compañero, ¿vale? Y me dice, oye, ¿tienes fotos de las médulas? Estoy hablando del año 2005, 2006, ¿no? Y yo le dije, sí, tengo fotos, pero no las tengo aquí, ¿no? Y yo pensando y digo, o sea, en Alemania, en un sitio pequeño, porque bueno, en el Ministerio de Geología y Minas de una comunidad, se va a escribir sobre las médulas. ¿Cuánto se ha hecho en ese momento en el Bierzo? Prácticamente no había nada. Entonces, ese es nuestro problema. Somos malos vendedores de nuestras maravillas y de la belleza que tenemos. Pues sí, ojalá tomáramos nota. Y ya que estamos a lunes, buen objetivo para ponerse las pilas. Muchísimas gracias, Vale, Nicolás. muchísimas gracias y gracias a los oyentes. Un abrazo. Nos vemos Abrazos, prontito. gracias.